Gracias, Carlos Alberto, gracias a todos ustedes, a Pablo, estoy muy agradecido con esta invitación. Además hago un saludo muy especial aquí a Carlos Fernando Galán, una llave crucial para ganar esta alcaldía. Les agradezco muchísimo esta invitación en este sitio tan lindo. Yo realmente creo que difícil encontrar un sitio más lindo en Bogotá para una reunión. Y todos estamos aquí porque queremos mejorar nuestra vida. El tema de la ciudad es un poquito distinto al de otros temas de la política, porque tiene directamente que ver con nuestra vida. En la vida moderna pasamos más tiempo despiertos, por lo menos, fuera de nuestra casa que en nuestra casa. Es posiblemente tan importante para nuestra calidad de vida tener una buena ciudad como tener una buena casa para nuestra familia, pero más aún, como estamos entre empresarios, el factor más importante de la competitividad moderna es la calidad de vida urbana. En el pasado, lo que generaba la riqueza de las sociedades era la tierra, por miles de años, y por eso se peleaban las sociedades para quitarle la tierra al vecino, lo que era la riqueza y el poder. Posteriormente fue el capital, lo que era la riqueza y el poder, y por eso se buscaba atraer con toda clase de subsidios el capital que llegara a un sitio. Pero más aún, el capital era tan poderoso que incluso en 1950 los jóvenes más brillantes del mundo tenían que irse a trabajar en cualquier pueblucho en que una corporación decidía instalarse, por allá en la mitad de Michigan o en cualquier parte. Hoy es muy distinto. El factor más crítico hoy hacia el futuro de esta sociedad postindustrial es el sector, el recurso humano, las personas altamente creativas y productivas, y entonces hoy pasa lo contrario. Ya los jóvenes brillantes no tienen que irse a donde está la empresa, sino que las empresas tienen que irse a donde están los jóvenes brillantes. Entonces los Googles y las mejores empresas del mundo tienen que ubicarse en las ciudades donde pueden reclutar a la mejor gente. El factor más crítico de la competitividad es cómo atraer y retener esa gente por la que estamos compitiendo todos. ¿Y cuál es esa gente por la que estamos compitiendo todos? Esa gente que además tiene la posibilidad de escoger dónde vivir. Entonces ese es un factor crítico para que estamos compitiendo aquí en Bogotá con otras ciudades del mundo, con otras ciudades de Colombia, del mundo, con Miami, con Sao Paulo, con Santiago, para traer las sedes de las empresas, para traer los centros de investigación. Bogotá tiene un recurso muy valioso, que es que tiene unas excelentes universidades. Muchos jóvenes brillantes de Bogotá se van a estudiar por fuera, pero lo importante es cómo atraerlos y retenerlos, porque no sacamos nada si estudian acá y se van. Entonces, el tema de la calidad de nuestra ciudad es crítico. También es un problema para nuestro país. Yo sinceramente creo que el problema que nosotros enfrentamos con lo que está pasando en Bogotá hoy, que es una ciudad mal administrada, una ciudad en donde la calidad de vida se deteriora cada día más, donde la seguridad se deteriora, donde la movilidad es cada día una tortura mayor, una ciudad donde no hay una visión clara de hacia dónde vamos. Además hay un problema político, porque realmente nosotros no necesitamos ir muy lejos para mirar lo que pasa cuando algunas personas con unas orientaciones políticas llegan al gobierno. Nosotros lo que estamos viendo aquí al lado en Venezuela, y esto no es tremendismo ni es derechismo, el problema no es con la izquierda o la derecha, porque hay izquierdas que administran bien sus países, ¿no? Como en Chile o en Brasil, con mayor o menor desacuerdo, pero aquí lo que hemos tenido es mal gobierno, y un mal gobierno con posibilidades incluso de llegar al gobierno nacional. Entonces yo creo que es un tema muy importante para nosotros, para Bogotá, para Colombia, que elijamos bien, que gobernemos bien, que avancemos hacia donde tenemos que ir, y eso es posible sacar adelante a Bogotá. Bogotá, casi que yo comienzo diciéndoles que
Yo tenía aquí una presentación de PowerPoint, pero dijimos que era mejor conversar. Cuando yo llegué a la alcaldía, en el 98 Bogotá es una situación también muy lamentable, aunque veníamos de unas mejores administraciones ciertamente, había una desesperanza total, la ciudad no tenía rumbo, la movilidad era un caos, no había ninguna solución a la vista, y tengo las imágenes, como digamos en la encuesta de Gallup que pregunta que siente que la ciudad está mejorando o empeorando, siempre la línea roja de que está empeorando él iba muy por encima de que la ciudad está mejorando, y en nuestra administración se cruza, comienza a verse cómo es que la ciudad está mejorando, la percepción, la línea azul pasa por encima de la roja y ahí se mantiene muy por encima hasta que llegamos a Samuel Moreno y otra vez. Pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, una última cosa, Bogotá llegó a ser ejemplo en el mundo. Acá vinieron, el Transmilenio que está desbaratado, donde se cuelan 300.000 personas, a Bogotá llegó a ser copiado en todo el mundo. Yo creo que es la única empresa pública del mundo donde cobraban por atender misiones extranjeras, cobraban $1.000 diarios por atender misiones extranjeras porque había cientos de misiones. El primer ministro de India, Narendra Modi, hizo un Transmilenio en Gujarat cuando era gobernador. El presidente de México vino a conocer, el señor Enrique Peña Nieto vino a Bogotá a conocer. Aquí hacían fila, todavía siguen llegando algunos increíbles. Hace 15 días yo recibí una misión de China que siguen viniendo. Bogotá recibió en la Bienal de Venecia, la única vez la bienal más importante de arquitectura en el mundo, en una ocasión que se hizo sobre el tema urbano. Bogotá ya recibió el principal premio en Venecia, León de Oro, en fin. Aquí era un modelo, era un ejemplo. ¿Y hoy qué pasa? Una ciudad otra vez sin esperanza. No solamente que tenga problemas, es normal que una ciudad tenga problemas. Lo que no es normal es que sintamos que no estamos mejor que hace 5 años y que si seguimos como vamos a estar peor dentro de 5 años. Lo que no es normal es sentir que no tenemos la capacidad de superar los problemas y de salir adelante. Lo que no es normal es no tener una visión de hacia dónde queremos ir, cómo queremos que sea nuestra ciudad. Si tuviéramos una varita mágica, ¿cómo sería esa ciudad? Entonces, hacia eso es que hay que avanzar sobre todo. Y yo creo que tenemos que hacerlo todos juntos. Todos acá vivimos juntos y todos tenemos que sacar esta ciudad adelante. Yo quiero mencionar rápidamente algunos de los problemas que tenemos. El tema de la seguridad. Claramente Bogotá venía, porque ahora las cifras que presentaron ayer, venía a lo largo de mucho tiempo disminuyendo sus tasas de homicidios, y Bogotá realmente llegó a unas tasas de homicidio, llegó a tener como 80 y bajó muy rápidamente y logramos bajarla hasta un 17 homicidios por 100.000 habitantes aproximadamente. Ayer por primera vez leía que Bogotá volvió a aumentar la tasa de homicidios, pasó de 16 a 17 o algo así, pero lo que sí ha aumentado muchísimo son los hurtos. Yo les cuento que nuestra administración en la pasada ocasión bajamos como de casi 30.000 hurtos a 12.000 en 3 años. Las administraciones, no sé si ustedes se acuerdan, eran de 3 años en esa época. ¿Por qué bajaron los hurtos de esa manera tan radical, casi una tercera parte? Porque había orden y cumplimiento de las normas. El ambiente más fértil para la delincuencia, y hay decenas de estudios a nivel mundial, es un ambiente de desorden, de grafitis en todas partes, de afiches en todos los postes. Ustedes pueden ver hoy los Bogotá, es casi imposible encontrar un poste sin afiches, y les aseguro que nuestra administración, yo los invito a que busquen en fotos antiguas a ver si encontraron un solo poste, un solo pasacalle. Bueno, porque había autoridad, no autoritarismo, autoridad para hacer cumplir las normas, porque es que el cumplimiento de las normas no es autoritarismo. Aquí en Colombia a veces se comenzó a decir que es que hacer cumplir las normas que era autoritarismo y que era derecha, y no, al revés. Cuando no se cumplen las normas, no se favorecen los ciudadanos más vulnerables, se favorecen los avivatos y los matones. Es cuando la tractomula que está en una esquina
perdón, el señor que se pasa el semáforo en rojo y le echa el carro y se lo pasa en rojo, y se lo pasa si el que tiene la vía es un carrito chiquito con una señora con un bebé en la silla de atrás. Pero si el que tiene la vía es una tractomula de 40 toneladas, ahí sí, por supuesto, no se lo pasa. Es el triunfo de los avivatos y los matones es lo que ocurre cuando hay desorden. Un desorden, ustedes ven hoy, por ejemplo, el desorden en el espacio público. Es la única ciudad del planeta que no tiene una sola plaza donde no esté invadida totalmente, una placita mínima, ¿no? Ustedes ven hoy la avenida Chile. ¿Cuánto cuesta, digamos, a la ciudad? ¿Cuánto le cuesta? Que era tal vez el sitio con la finca raíz más cara de Colombia. Más cara de Colombia. Era tal vez la avenida Chile con séptima hace 5 años o 10 años. Y hoy cada vez se va. ¿Cuánto le cuesta eso a la ciudad? Esa pérdida en dinero efectivo, la desvalorización casi diaria de la finca raíz, la pérdida de atracción de inversionistas, de turistas. Y eso obviamente también trae toda esa sensación de el desorden, pues es un ambiente fértil para que funcione la delincuencia. Nosotros además son cosas que casi que han ocurrido en esta administración, se están colando 300.000 personas al Transmilenio cada día, casi más del 10% de los pasajeros se están colando. ¿Cómo puede en ese ambiente pensarse que va a haber una sensación y un ambiente de cumplimiento enorme? Entonces, para que haya una mejor seguridad, obviamente el alcalde tiene que entrar a cumplir su función de autoridad máxima de policía, hay que crear la Secretaría de Seguridad, hay que trabajar con la Fiscalía, hay que trabajar con el gobierno. Ahora hay tecnologías que nos permiten tener cámaras. Además, las investigaciones nos permiten saber exactamente dónde es que se están cometiendo los delitos en la ciudad de Bogotá. Y no es en el 100% de la ciudad, entonces es perfectamente posible forrar en cámaras ciertos sectores críticos y casi que toda la ciudad, posteriormente, incluso con inversión de los mismos ciudadanos. Es necesario trabajar realmente. La Fiscalía, la gente se le ha olvidado que la Fiscalía tiene una responsabilidad importantísima. Y la Fiscalía está dedicada más a hablar del tema de la paz que a responsabilizarse por el tema de la criminalidad en Colombia. Nosotros tenemos además, por supuesto, que tener una Secretaría de Seguridad. No puede ser que el secretario de Gobierno en sus ratos libres atienda el tema de la seguridad. Es fundamental tener un secretario de Seguridad que tenga el mayor rango, que tenga toda la jerarquía, que tenga una organización mínima, porque Bogotá invierte unos recursos muy importantes en seguridad. Y no solo lo que se invierte, sino el liderazgo que se puede tener para movilizar a toda la estructura de seguridad. Adicionalmente, la gran mayoría de la criminalidad que hay en Bogotá es una criminalidad... La gran mayoría de la criminalidad en Bogotá es crimen de empresas. Los que están robando celulares, no vayan a creer ustedes que son ciudadanos que se levantaron con hambre ese día y fueron a robar celulares, no. Son empresas gigantescas que tienen redes nacionales e internacionales de mercadeo. Las bandas que entran a robar celulares en Transmilenio entran de a 5 y 10, de manera que cuando ustedes menos se dan cuenta están rodeados de 5 o 10 personas que todos son de la misma banda. Se levantan a trabajar así como nosotros levantamos a ir a la oficina y se levantan a trabajar, a robar de manera profesional, sistemática, organizada. Entonces, este tipo de criminalidad no se va a combatir simplemente con tener más policías uniformados. Claro que necesitamos más policías uniformados, pero esa criminalidad solamente se va a combatir de la misma manera como se combate al narcotráfico o a la guerrilla, con un trabajo de inteligencia prolongado, sistemático, que recaude las pruebas para judicializar efectivamente a esos delincuentes. Vamos a apoyar a las víctimas, porque los ciudadanos hoy, cuando son víctimas de un delito, sienten que les da hasta susto ir a los a denunciar, no quieren ir posteriormente a ser testigos. Entonces vamos a tener a toda una organización para darles el apoyo jurídico, la protección, la asesoría y hasta el transporte, si es necesario en algunas ocasiones, para que vayan y nos sirvan y cumplan con esa función de declarar en contra de los delincuentes. En fin, pero acá tiene que haber una vocación de que haya orden. Y también tenemos que hacer, ustedes que son empresarios, un trabajo con el gobierno nacional. Aquí tenemos
que en Colombia no tenemos cárceles. Tenemos 140.000 detenidos y tenemos cupos apenas para unos 30.000 cupos adecuados en las cárceles. Necesitamos por lo menos 100.000 cupos más en las cárceles, porque entonces aquí lo que estamos diciendo es cada vez más excarcelamos, y hemos llegado a unas situaciones aberrantes. Yo me reuní en ocasiones con el comandante de policía de Bogotá y él me dice que es que, ustedes vieron en el periódico un caso de una investigación que hizo la Universidad de los Andes de un personaje que había sido capturado 44 veces en un año. 44 veces en un año. Entonces, ese es un tema prioritario, pero lo que quiero señalar es que tiene que ver con el orden en la ciudad. Iluminación, cámaras y que se sienta que se cumplen las normas en Bogotá. Segundo, el tema, bueno, ahí casi que voy a dejar la movilidad como es un tema un poquito complejo, un poquito más tarde, pero en el tema de la educación, yo quiero contarles que a veces se conoce lo que nosotros hicimos en movilidad, pero lo que no se sabe es que nosotros en la pasada administración invertimos 7 veces más en educación que en Transmilenio. Nosotros en 3 años aumentamos en 200.000 los cupos en la educación pública en Bogotá. Comenzamos a hacer colegios de lujo, hicimos las grandes bibliotecas de Bogotá. Ahora recientemente el alcalde Petro, nosotros en 3 años hicimos 47 colegios, 24 totalmente nuevos y 23 totalmente reconstruidos. Totalmente reconstruidos significa que los tumbamos a cero y los volvimos a hacer. En esta administración, en 4 años, quiero contarles que no se ha terminado un solo colegio que se haya comenzado en esta administración. Uno solo. Ni hablar de los 1000 jardines sociales que prometía, de lujo, que prometía el alcalde Petro, que obviamente ahora los jardines resultaron que alquilaron ahí unas infraestructuras de segunda clase y pusieron unos contenedores pero lejos de los jardines de lujo que hicimos nosotros, incluso algunos diseñados por Salmona. Entonces, ahora el alcalde Petro decía que no se necesitaba infraestructura educativa. Claro que se necesitan más colegios, es decir, que no se necesitaban más colegios. Claro que se necesitan más colegios si queremos avanzar hacia la jornada única, que es lo que todos queremos. Y hay un programa positivo interesante que ha adelantado la alcaldía, que es el que llaman 40 por 40, que es que llevan a muchos niños, a un 20% de los niños que están estudiando hoy, a actividades deportivas de algún tipo en la contrajornada, como estudian en jornada media, los que estudian por la mañana tienen actividades por la tarde, pero eso no reemplaza la jornada completa. Eso de ninguna manera en términos académicos es equivalente. Es una solución temporal, interesante, pero que claramente no reemplaza. Pero nosotros queremos hacer un esfuerzo muy especial para ampliar los cupos en la educación superior en Bogotá, en la educación superior técnica y universitaria. Ustedes saben, además, que nosotros hicimos los colegios por concesión, que han sido un éxito impresionante, que los colegios públicos de Bogotá, con una excelente infraestructura que construimos, fueron administrados por algunos de los mejores colegios privados y la Universidad de los Andes, con unos resultados extraordinarios. Este tipo de modelo también, modelos con una mayor participación privada, se pueden aplicar para algunas instituciones de educación superior técnica y universitaria para ampliar los cupos, porque muchos jóvenes en Bogotá hoy están logrando graduarse del colegio o incluso muchos ni siquiera se gradúan. Hay una deserción muy alta en los últimos 2 años simplemente porque sienten que no sirve para nada graduarse. Entonces programas de becas, programas similares sobre la concesión, etcétera, pueden ser muy importantes. El tema de la salud. En el tema de la salud hay posiblemente ustedes no alcanzan a percibir el problema tan serio que hay en Bogotá, mientras que en Barranquilla o Medellín, entre 6 y 7, de acuerdo a los estudios de Medellín cómo vamos, Barranquilla cómo vamos, Bogotá cómo vamos, entre 6 y 7 ciudadanos de cada 10 sienten que se les está dando una buena atención en salud, que se les respetan sus derechos. En Bogotá solo 3 de cada 10 sienten. ¿Y qué es lo que está pasando? Los ciudadanos cuando tienen una enfermedad
un niño enfermo, un dolor de garganta agudo, de oído, les toca ir a urgencias. Entonces en urgencias no los atienden, además al niño con un dolor de garganta le toca estar junto con los apuñaleados que están a veces tirados en el piso en el hospital de Kennedy. Es más grave casi lo que tienen que sufrir ahí que lo que llevaban cuando les toca esperar horas y horas y no los atienden. Por eso nosotros vamos a crear un sistema, lo que llamamos los CAPS, los Centros de Atención Prioritaria en Salud, una cosa muy básica y muy sencilla. Unos centros donde haya 4 médicos generales, donde realmente a la gente la puedan atender en menos de 1 hora sin cita, o preferiblemente con cita, por supuesto. Y esto va a aliviar la atención en urgencias y además de eso también va a darle una atención a los ciudadanos adecuadas. Otro tema en salud es la solicitud de citas. Los ciudadanos hoy tienen que hacer cosas increíbles. Hay gente que trabaja haciendo lo siguiente. El domingo por la tarde se van a un hospital como el hospital de Kennedy a hacer fila a las 3 de la tarde y pasan la noche haciendo fila todos los domingos. Y el lunes entonces están en fila para que les den turnos, para que les den citas con especialistas o para hacer un examen médico, etcétera. Entonces venden el cupo en la fila. Obviamente, si nosotros tenemos un buen sistema integrado, sistematizado, etcétera, vamos a lograr que los ciudadanos puedan pedir su cita por teléfono, algo absolutamente elemental, y tenemos que tener todo un sistema de integración mucho más eficiente. En fin, tiene que haber gerencia en todos estos asuntos. Quiero hablar del tema de la movilidad y después pasamos a otros. La movilidad se ha vuelto una tortura cada vez peor. Y eso que en Bogotá solo 1 de cada 5 personas se moviliza en carro. En Bogotá tenemos, curiosamente, mire, les cuento una cifra, en Bogotá 22% de las personas tienen carro, 22% de los hogares, y en Chía 32% de los hogares tienen carro. Pero en Bogotá básicamente 1 de cada 5 personas se moviliza en carro. Pero en Bogotá, primero, no se han hecho vías, las pocas que hay están mal mantenidas. Algo de lo que no se habla nunca es que tenemos casi 1 millón de personas que no tienen pavimento frente a la casa, 400.000 niños que caminan entre el barro al colegio. Nadie habla de eso nunca. Son temas. El director del IDU dijo hace como 3 meses que en Bogotá había dinero o para tapar los huecos o para hacer algunas vías nuevas. No hicieron ni lo uno ni lo otro, pero en todo caso es simplemente para señalar los desafíos que hay. Entonces, nosotros vamos a hacer el metro. La diferencia entre nuestro metro y el que han venido anunciando los señores del gobierno, del distrital, del polo, es que ellos han gastado, miren, Bogotá ha gastado miles de millones de pesos en los monitos animados que han sacado en televisión, en anuncios en televisión, pero estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos. En el plan de gobierno de Petro se decía que iban a entregar 7 kilómetros de metro terminados. La diferencia entre nuestro metro y ese metro no es si es elevado o es subterráneo, es que nosotros sí lo vamos a hacer. El metro, hemos dicho que vale la pena estudiar la posibilidad de que sea parcialmente elevado o totalmente elevado, porque eso puede reducir radicalmente los costos. Bogotá tiene que ser muy cuidadosa en esta situación tan grave de recursos, de necesidad de hacer nuevas vías y demás. Imagínense lo que es hacer un hueco de 30 metros en la 11, donde además los estudios dijeron que no se podía utilizar tuneladora. Es un edificio de 8 pisos en la 11. Con los suelos, uno de los peores suelos que hay, ustedes han visto los problemas que hay. Entonces, nosotros simplemente hemos dicho, estudiemos la posibilidad de que parte de ese metro se haga elevado, donde se reducen dramáticamente los costos y los riesgos de sobrecostos. Por ejemplo, el metro sale del suroccidente de la ciudad. Nosotros proponemos que en lugar de salir de un potrero donde creemos que debe ser el Parque Simón Bolívar del suroccidente, lo metamos 2 kilómetros hacia Mosquera. Y hagamos todo un programa tipo Metrovivienda alrededor de esa estación de metro, una valorización de miles de hectáreas, una ciudad bien hecha donde hoy solamente hay potreros alrededor de ese metro, lo que ayudaría además a generar los recursos para
financiar el proyecto y estructurar eso, y además dejamos el lote donde tienen planteado, es decir, ¿para qué arrancar el metro del borde de Bogotá? Beneficiémonos de la valorización metiendo en un par de kilómetros más hacia los potreros de Mosquera. Llevémoslo, por ejemplo, subterráneo hasta la Caracas y estudiemos la posibilidad de que en la Caracas con 1 de Mayo hacia el norte, en lugar de ir subterráneo, que vaya elevado sobre la Caracas y sobre la autopista. Pero además este metro elevado, aún con 10, 12 meses de estudios adicionales, se termina mucho más rápido que el subterráneo. Se termina mucho más rápido y cuesta mucho menos. Entonces simplemente es una inversión tan gigantesca. Yo quiero contarles que, por ejemplo, en Barcelona, y ustedes pueden meterse a Google, la línea 9 de Barcelona, hace 4 meses la suspendieron indefinidamente cuando llevaba 570% de sobrecostos. Y esto no es ningún secreto, ustedes en 3 segundos lo buscan en Google si creen que estoy exagerando. Entonces, lo que yo digo es, vamos a hacer ese metro, hacer el metro mejor para Bogotá, hacer el metro que se pueda pagar, hacer el metro que le sirva a los ciudadanos. Ahora bien, ese metro va a mover en 10 años, si se termina, ojalá se termine antes, si es elevado lo podemos terminar antes, va a movilizar el 4 o 5% de la población. O sea, hay que movilizar al otro 95% también. No hay un solo experto, no hay un solo candidato que diga que no hay que ampliar Transmilenio. Londres tiene la misma población de Bogotá y Londres tiene 411 kilómetros de metro. En Bogotá se está hablando de una línea de metro de 24 kilómetros. En Londres se moviliza el doble de población en bus que en metro, el doble. Y eso que tienen 411 kilómetros de metro y más de 100 kilómetros de trenes suburbanos. Entonces, con o sin metro, y hay que hacer el metro, con metro hay que arreglar Transmilenio. No hay un solo experto que diga que no hay que hacer más Transmilenio o arreglarlo, no hay un solo candidato que diga que no hay que hacer más Transmilenio, solo que se habla poco de eso. La troncal Boyacá, por ejemplo, que tiene 36 kilómetros, cuesta lo mismo que 1,5 kilómetros de metro y moviliza la misma cantidad de personas que la línea de metro. Entonces, ese es el tipo de proyectos que es indispensable hacer. Hay que hacer muchas troncales que son críticas. Quiero señalarles que Transmilenio hoy, pésimamente administrado, con toda clase de problemas, moviliza en la troncal Caracas más pasajeros por kilómetro, más pasajeros hora sentido que todas las líneas de metro del mundo, exceptuando 5 o 6. O sea que hace básicamente lo mismo. Lo que pasa es que aún así puede que no es suficiente y por eso hay que hacer también el metro. Pero hay que arreglar Transmilenio. ¿Cómo se arregla? De eso podríamos hablar, pero si les interesa después hablamos de cómo, pero es perfectamente posible tener un Transmilenio que sea mucho más cómodo, mucho más rápido y más seguro. También hay que arreglar el SIP. El SIP se hizo de manera atolondrada, se implementó peor todavía, ni siquiera se logró, no se ha logrado todavía que haya una sola tarjeta integrada. El SIP tiene unos problemas financieros gigantescos. Arreglar el lío que tiene el SIP, porque tiene empresas quebradas, hay muchísimos buses tradicionales por sacar. Ustedes lo que ven son los buses del SIP desocupados. Lo que realmente está pasando en los barrios es mucho más grave. Les están quitando el sistema de transporte tradicional en los barrios y no está llegando el SIP. Entonces a la gente le están dejando sin transporte. Y en buena medida el SIP tiene problemas financieros enormes, no está dando, los cálculos no están funcionando, no están recogiendo los pasajeros que se estimaba, ni está teniendo la velocidad que se estimaba. Arreglar el lío del SIP puede costar más de 1 billón de pesos y aún así necesita un subsidio de más de 600.000 millones de pesos al año por muchos años. 600.000 millones es 1,5 veces lo que se recauda por sobretasa a la gasolina, es decir, solo el subsidio al SIP por un par de décadas puede costar más 1,5 veces la totalidad del recaudo del impuesto a la gasolina. Entonces hay que arreglar el SIP, hay que arreglar Transmilenio, hay que poner un sistema que sea tan extraordinario con metro, con SIP, con Transmilenio, que aún los ciudadanos que tienen carro prefieran utilizar
el transporte público, porque va a ser seguro, iluminado. Más aún, los buses muy pronto ya son eléctricos, en muchas partes del mundo ya hay buses eléctricos. Le digo, hace 2 meses pasó algo muy interesante, como paréntesis. En Nevada autorizaron que operaran camiones sin conductor en las autopistas de Nevada. Es decir, la tecnología para que haya vehículos sin conductor ya está muy avanzada. Entonces, tener buses sin conductor en carriles exclusivos es cosa de 20 años, perfectamente podrá haber buses eléctricos y sin conductor. O sea que cada vez más la diferencia entre qué es un tren y qué es un bus es más irrelevante. Sigamos. Autopistas. Hay que hacer autopistas. Cuando nosotros llegamos a la Alcamire, yo soñé yo con este cuento. Yo una vez estuve en la Cámara, hace muchos años, y logré, en una de esas peleas uno va perdiendo la virginidad ya en el Congreso, y entonces yo vi que a los de la Comisión de Crédito Público nos daban una plata, cada uno de nosotros, para que hicieran lo que quisiéramos. Entonces mis colegas se la daban todos a unas fundaciones y unas cosas, y yo lo que peleé fue para que hiciéramos el estudio de la autopista periférica de Bogotá. Entre otros, yo por cuenta de eso me volví amigo de Guillermo Gaviria, que estaba en el Invías en ese momento, que después trabajó con nosotros en la alcaldía, que después fue gobernador de Antioquia y asesinado, como ustedes se acuerdan, por la FARC. Pero para hacer el estudio periférico de la autopista periférica de Bogotá, el diseño que sigue, entonces desde esa época me apasionaba lo que se necesitaba ese estudio de la autopista periférica. Después se incorporaron algunos de esos ingredientes en lo que se llamó la LO. Cuando llegamos a la alcaldía, la LO estaba invadida en muchos tramos, ya totalmente barrios desarrollados. Nosotros cambiamos el trazado de la LO, compramos como el 70% de los predios de la LO. Si ustedes ven las fotos de la LO desde el aire, realmente es una cosa donde uno ve, sí hay planeación en Bogotá, y no de un alcalde o de 2 o de 3, sino de toda una sociedad, porque ahí se ve, está reservado el terreno, es increíble, uno ve en la mitad de la ciudad un río enorme de 100 metros, es decir, es una vía del ancho de la avenida El Dorado, y ahí está reservado el terreno. Uno se siente que orgulloso de ser bogotano, con todo y que haya cosas mal hechas. Esa es una de las cosas que entre todos lo planeamos, lo hicimos, lo reservamos, lo compramos, ahí está. Y llega este señor que tenemos hoy en la alcaldía y dice que no hay que hacer la LO. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, después dijo que era que dañaba los humedales. Curiosamente esa LO tiene licencia ambiental, incluso de alguien que trabajó con él, que es de la CAR, firmada, la licencia ambiental de la LO al norte está firmada por Diego Bravo, asesor y empleado del alcalde Petro. O sea que no le hace ningún daño a los humedales, y la LO es una vía del ancho de la avenida El Dorado que hay que hacer, y que posiblemente será una de las vías con más tráfico en Colombia en los próximos 100 años, si no la que más. Y tiene que ser una vía, entre otras, el candidato Pardo ha hecho una serie de mentiras, que es que Peñalosa no le gustan las autopistas, y nosotros salvamos la LO, la salvamos, la resucitamos, le cambiamos el trazado, le dedicamos un dineral de nuestros recursos a comprar los predios para la LO. Están comprados en más de un 70% por nosotros. Lo que yo digo es que las autopistas urbanas son autopistas urbanas, no son vías en la mitad de los llanos. Entonces hay que diseñarlas de manera que se mejore la ciudad y se mejore el entorno de las vías, y no lo contrario, que tengan aceras enormes, arborizadas, que haya edificios, que haya ciclorrutas, que haya Transmilenio. No es simplemente una autopista donde no puede nadie acercarse, que desvaloriza sus alrededores. Hay que hacer una vía bien diseñada. Miren, los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos es uno de los espacios peatonales más atractivos del mundo. Van turistas de todo el planeta. Es tal vez uno de los sitios con la finca raíz más cara del mundo. Pero no es una vía peatonal. Es una vía con 10 carriles para carros. Pero es una vía diseñada para que le funcione a los carros y le funcione a la ciudad. Las ciclorrutas. Las ciclorrutas a ustedes les sonarán a ustedes tal vez como un chiste. No son un chiste. Las ciclorrutas se movilizan más personas de las que va a movilizar el metro. Por cada 3 personas que se movilizan en carro en Bogotá, una se moviliza en bicicleta. 20% de la población en Bogotá se moviliza en carro, y entre 6 y 7% en bicicleta. Nosotros podemos llegar
nuestro sueño es, nosotros comenzamos a hacer las ciclorrutas. Ahora en el mundo entero las ciclorrutas están de moda, pero cuando hicimos nosotros 300 kilómetros en Bogotá, no había un metro de ciclorrutas en Nueva York, ni en Barcelona, ni en París, ni en Londres. Y hoy tenemos que lograr avanzar a que movilicemos el 15% de la población en bicicleta. Ese es un tema importante. No va a reemplazar las autopistas, no va a reemplazar el metro, no va a reemplazar el Transmilenio, pero es importante. Hay que hacer otra serie de autopistas y de vías a las entradas. Ya Germán Vargas, el vicepresidente, tiene todo un paquete que nosotros estamos de acuerdo con el 95% de todo lo que hay que hacer ahí, y con el otro 5% con pequeños ajustes lo hacemos también. Incluso con otras que faltan. Yo, por ejemplo, creo que mire, Bogotá tiene un problema grave de salidas hacia el occidente. No hay sino 2 vías en Bogotá que salen desde la montaña hacia el occidente, hasta el río Bogotá. La única que hoy sale es la 1 de mayo. La única, y no llega al río Bogotá todavía, pero por lo menos está diseñada. Que vaya desde la montaña hasta el río Bogotá. Y luego, posteriormente, la 170. Entre la 1 de mayo y la 170 no hay ninguna vía en Bogotá que vaya desde los cerros hasta el río. Ninguna. Entonces, una vía que me parece fundamental que tenemos que tratar de estudiar es la 63. Ustedes se preguntarán por qué hicieron todas esas orejas y esas cosas en nuestra alcaldía en la 63, por allá para llegar al Politécnico. No, pero qué loco, qué botadera de plata. No, es que esa vía está diseñada para que baje, con todo el respeto con el Club del Comercio, el club creo que es de la FAC, ¿no? Habrá que pasarles por debajo o por encima o como sea. Hay que hacer una vía para esta vía 63, en buena medida con tramos subterráneos, por ejemplo, junto a Lourdes y demás, puede pasar un tramo subterráneo. Pasa junto al Simón Bolívar, donde también deberíamos enterrarla para que no pase elevada por junto al parque. Y sale de Bogotá por el costado. Nosotros hicimos, entre otras, ahora les cuento las vías que hicimos, pero una de las que hicimos fue esa de la Boyacá hacia el occidente. La Boyacá hacia el occidente, toda la 63 la hicimos nosotros, pero hay que ampliarla, que pasa por el costado norte de la Avenida El Dorado y sale de Bogotá, paralela a la 80, porque no hay salidas hacia el occidente en Bogotá. Hay que hacer la gran 170, hay que hacer una cantidad de vías por concesión, hay que ampliar la séptima, en fin. Entre otras porque también a veces dicen a Peñalosa que es enemigo de los carros, ¿por qué es Peñalosa enemigo de los carros? Porque sacamos los carros de las aceras cuando estuvimos en la alcaldía. Porque tenemos claro que la solución de fondo tiene que ser el transporte masivo. Yo quiero decirles una cosa, yo llegué hoy en carro acá, aunque yo nunca ando en carro entre semana, pero porque aquí era más fácil llegar en carro, sobre todo salir en carro, manejando mi carro, sé que no. Pero nosotros, ¿qué hicimos? En 3 años, hicimos toda la avenida Ciudad de Cali, hicimos toda la Boyacá, de la autopista, de la avenida Azúa a la 170, prolongamos y una prolongación de la 9ª, en todo ese tapón que está abajo de Santana. Hicimos toda la avenida Villavicencio, de la Autosur hasta Bosa. Hicimos 22 pasos a desnivel, entre otras unos bien grandes y complejos, como el de Matatigres. En fin, y hay que hacer muchas más vías con buena gerencia en Bogotá. Entre otras, aquí me hablaban, al comienzo me dijeron, hablen del equipo, ¿con quién van a trabajar ustedes? La gente nuestra, en nuestro equipo, fueron tan estrellas que tuvimos, por ejemplo, varios que salieron de ahí a ser gerentes de las grandes empresas de construcción de Colombia. Fueron gerentes de Pedro Gómez y compañía, gerentes de la constructora Colpatria, gerentes de la constructora Sarmiento. Es el tipo de equipo que teníamos nosotros. No sé cuántos de estas administraciones últimas van a salir para eso. Tuvimos una directora del Invías, tuvimos una ministra, una canciller, Carolina Barco, tuvimos a María Consuelo Araujo, también ministra, tuvimos a Cecilia María Vélez, también ministra. Ese es el tipo de equipo que nosotros tuvimos y que tendremos, con la mejor gente, con gente que produce resultados. Pero quiero terminar simplemente con una cosa muy breve. Hay una serie de sueños raros que tenemos que hacer en Bogotá. Bogotá, yo creo, miren esto, miren por la ventana, es un cuadro, es algo espectacular, ¿no? Es algo que... Y nosotros tenemos que hacer una Bogotá que refleje esa riqueza, que tenga la autoestima, que sea una ciudad no solamente resolver los problemas urgentes, sino
planear la ciudad del futuro de la que nos sintamos orgullosos. Y quiero hablarles de 2 o 3 proyectos que les pueden sonar un poquito locos, pero que para que nos divirtamos acá un rato. Y proyectos locos son algunos de los que ya hicimos. Yo quiero contarles, por ejemplo, que aunque ustedes no lo conocen, por ejemplo, si ustedes salen del Parque del Virrey en bicicleta, pueden atravesar más de 20 kilómetros de ciudad, como 25 kilómetros, llegan a el Parque de la Florida en Engativá por entre un parque, todo el camino por un parque lineal que atraviesa Bogotá, desde la 88 con octava hasta por un parque espectacular. Bueno, hicimos una autopista para bicicletas que va desde la autopista sur en Soacha hasta Fontibón, es decir, yo puedo garantizarles que en un día normal de tráfico es mucho más rápido llegar en bicicleta desde la autopista sur hasta Fontibón, por la Alameda Porvenir, que en cualquier otra forma de transporte, salvo helicóptero de pronto. Una belleza de proyecto, pero es una ciudad, si ustedes ven eso, parece como Holanda. Son decenas de miles de personas en bicicleta en una autopista para bicicletas de 10 a 15 metros de ancho con los cables subterranizados y demás. Decenas de miles de personas, mujeres, hombres, es otra ciudad, algo maravilloso, ¿no? Algo que además los niños cada vez más y más van también por esa autopista de bicicletas a los colegios que quedan en el sector que construimos, entre otras, en buena medida. Entonces ahora quiero contarles 2 proyectos y termino, 5 minutos y termino. El primero es el río. Ustedes habrán visto, las grandes ciudades del mundo tienen ríos por la mitad de la ciudad, ¿no es cierto? Londres, París, Berlín, todas, Roma, etcétera, Melbourne. Entonces yo quiero contarles de 2 que me llaman la atención en particular. Una es Berlín y otra es Melbourne. En Melbourne, en el río Yarra, es un riote que pasa por la mitad de la ciudad, entre otras junto a un metro elevado muy lindo que hay ahí junto al río también, ¿no? Y lo interesante, y hay barcos de turismo. Lo interesante de ese río es que tiene casi el mismo caudal que el río Bogotá. Y en Berlín, el río Yarra también, con barcos de turismo y demás, también tiene casi el mismo caudal que el río Bogotá. Entonces, es posible ampliar el caudal del río Bogotá, ampliarlo, 3 veces, 2 o 3 veces, profundizarlo, ponerle un malecón de concreto, hacerle unos muros de retención en concreto, hacerle un malecón con árboles y demás, 100 kilómetros prácticamente desde el Muña hasta Chía, 100 kilómetros para pasear en bicicleta. Construir la ciudad, hay edificios sobre el río, mirando al río, si van pues con los balcones, se va a ver las luces de los edificios por la noche mientras los barcos pasan por el río Bogotá, ¿no? Suena un poco extraño, pero es perfectamente posible y además rentable, porque vamos a coger esa tierra que hay hoy junto al río, que no vale nada, porque se considera que es zona de ronda de río o son barrios muy populares. Y vamos a volver esa tierra una de las tierras más valiosas de Colombia. Va a ser una tierra con vista a lo que va a ser el eje de vida, para evitar que la ciudad se siga regando por toda la sabana y por todas partes. Entonces, pero cuando llegue a Chía, ese río, ese malecón, va a subir al cerro. Y podemos tener un malecón, una especie como de malecón. En todas las ciudades con mar o con lagos hay un malecón para que la gente pase en bicicleta junto al agua, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener un malecón por el cerro, mirando el agua, el lago, que es la ciudad, abajo, la sabana. Además un malecón así, como si fuera por aquí podría pasar, con los avisos explicándole, educando ambientalmente cuáles son los encenillos, los helechos, las bromelias, los robles, cuáles son las mariposas, los colibríes, los búhos, las pavas. Ya en Chingaza hay decenas, hay cientos de venados. No sé si ustedes han ido a pasear a Chingaza, les recomiendo, espectacular. En Chingaza ustedes ven decenas de venados, aquí a 1 hora y media de Bogotá, pero decenas, mire, les garantizo que les suene exótico como estos proyectos, que aquí, junto a este monte, junto a este club, en 10 o 15 años va a tener venados paseando por ahí, silvestres. Esa es la Bogotá del futuro. Se van a meter de vez en cuando a las calles de Rosales, como pasa en los barrios gringos que quedan contra el monte, ¿no? Ya están ahí, aquí a 2 pasos.
Entonces ese sendero peatonal, que además es un rompefuegos que se necesita, mire, yo creo que una de las características de una buena ciudad es lo siguiente. Una de las características de una buena ciudad es que tenga unos espacios públicos, uno, dos, tres, tan espectaculares que aún los ciudadanos más ricos no puedan dejar de ir. Y entonces se encuentren los más ricos con los más pobres como iguales en ese espacio público. Yo hace 20 años, antes de que llegaran estos intelectuales a gobernar en Venezuela, yo iba allá, Caracas, y era maravilloso. Uno subía al Cerro del Ávila y caminaba y eran decenas de miles de ciudadanos, los más ricos, los más poderosos, los políticos, los ministros, los empresarios y los más humildes, todos juntos disfrutando del cerro, ¿no? Eso es lo que yo creo que puede haber en Bogotá, con una serie de subidas que puede ser con cables, con diferentes senderos, un gran malecón que atraviese la ciudad de lado a lado, que además tenga un tubo de este tamaño para controlar incendios. Pero es que van a ser decenas, cientos de miles de personas, y luego llegamos con ese malecón al sur, detrás de Usme, y baja por el río Tonjuelo, por otro parque lineal descontaminado, a que se vuelva a cerrar el circuito con el río Bogotá, con el malecón del río Bogotá. Eso es perfectamente posible hacerlo, puede que no en 4 años, pero en buena parte sí. Otro tema, en Usaquén, hace 1000 años yo trabajé en el acueducto, yo fui sugerente del acueducto hace 1000 años, y compramos los terrenos no solo para el embalse San Rafael, sino para parque, para hacer un gran parque alrededor. No se hizo nada, lo dejamos también diseñado, nada, porque se compraron mucho más terrenos. Se puede hacer perfectamente por concesión, un teleférico que salga ahí de abajo de Santana, Usaquén, pum, arriba en el cerro unos restaurantes encima que ayuden a financiar el proyecto. Bajan al embalse de San Rafael, al parque, la gente puede colgar ahí su bicicleta en el cable, llegan al parque, el embalse de San Rafael, pueden además bajar por un parque lineal que baje por todo el río Teusacá y llegue hasta el río Bogotá, por todo el valle de Sopoy, de La Calera, un parque lineal. Tominé, los ciudadanos en Bogotá, ¿dónde salen? Porque posiblemente muchos de ustedes tienen acceso a fincas o a clubes, pero la inmensa mayoría, ¿cómo tienen contacto con la naturaleza? ¿A dónde van? Nosotros tenemos en Tominé un embalse artificial, ahí tenemos también diseñado, eso lo dejamos diseñado, un parque con unos 60 kilómetros de ciclorruta alrededor del parque para que la gente pueda hacer picnic, que los niños vean los saltamontes de barriga amarilla, las mariposas, el cielo, la luna, echen cometa, ¿no? Todo eso es posible, todo eso es la Bogotá que puede ser posible. Entonces, yo simplemente les digo, tenemos y podemos, no solamente realmente enfrentar con éxito los problemas urgentes de mañana, de el orden, la seguridad, la movilidad, sino también soñar y hacer realidad una serie de proyectos que pueden realmente cambiar totalmente el carácter de la ciudad, la autoestima, la integración social, y hacer de Bogotá una de las mejores ciudades del mundo para vivir, para invertir, para hacer turismo, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso lo podemos hacer juntos. Como sé que van a preguntar de política antes de que me pregunten, bueno, ¿y cómo se van a aliar o no se van a aliar? En fin, ¿no? Yo quiero decirles, yo he dicho en todos los tonos que hagamos una encuesta, algún mecanismo para escoger un candidato, entre los que queremos el cambio, los que queremos de verdad el cambio. Porque ese es otro tema, hay que tener claro quién es el que tiene una posición crítica sobre lo que está pasando hoy. No hemos recibido una respuesta muy favorable realmente. Pero hay otra cosa. Lo que es cierto es que los ciudadanos vamos a tener que escoger entre la continuidad de lo que hay y lo que estamos representando nosotros. Nosotros a encuestas muy claramente que la alternativa aquí es entre Clara y nosotros. Eso es lo que hay que escoger y al final nosotros seguimos listos a hacer cualquier cosa, pero lo que es cierto es que aquí tenemos que movernos. ¿Y cómo nos movemos? Miren, aquí tenemos que convencer a ciudadanos que no nos apoyen hoy de hacerlo. Es la única manera de hacerlo. Nosotros además, miren, yo con el apoyo de muchos de ustedes acá, seguramente otros no, que espero que los logremos persuadir, siempre he tenido más de 550.000 votos a la alcaldía. Es decir, y ahí están, y las encuestas muestran que sin partidos, sin lo que sea, no importa, ahí están. Es decir, yo no soy un loquito que salió a la calle, ¿no?,
y se le ocurrió lanzarse a la alcaldía. No, este tema no solo me apasiona, para mí esto no es un cargo público más. Yo no es que esté viendo que si no me nombran eso, entonces voy de ministro de una cosa, de ministro de la otra, o de embajador en Washington. No, ese tema no me interesa. Esto es lo que he hecho aquí y en todo el mundo. Esto es lo que me interesa, estoy convencido que se puede hacer. Pero tenemos una fuerza enorme entre los ciudadanos. Representamos a cientos de miles de ciudadanos. Yo aquí no estoy hablando a nombre propio. Yo estoy hablando porque tenemos cientos de miles de ciudadanos que nos respaldan. Nos falta un poquitico más para ganar. Ahí es donde necesitamos unirnos. Ahora bien, yo también estoy listo si se demuestra que es otro el que tiene más posibilidades de ganar y del cambio y que realmente esté comprometido con el cambio. Pues estamos listos, lo respaldamos, pero hasta ahora lo que nosotros vemos muy claramente, y si ustedes salieran conmigo a dar una vuelta por las calles de Bogotá, les garantizo que estarían también convencidos también de que no hay otro que tenga la fuerza que le permita realmente ganarle a los que han venido gobernando a Bogotá. Pero entonces, y además que nos ha faltado mostrar algunos de nuestros principales factores de fuerza. Carlos Fernando Galán, que está aquí, nos acompaña hoy, y a quien le agradezco mucho el apoyo que nos ha dado. Por ejemplo, él tuvo 250.000 votos la vez pasada. 285, 285.000 votos. Si solamente sumáramos, obviamente eso no suma así tan fácil, los votos de Carlos Fernando y los nuestros, ganamos de sobra, de sobra. Solamente, lo que pasa es que hasta ahora ha habido tan poca publicidad que yo les garantizo que el 97% de los ciudadanos, por ejemplo, todavía no sabe que Carlos Fernando Galán hace parte de este equipo. Yo no digo que me apoye, porque lo que yo quiero es que hagamos un equipo juntos, que hagamos campaña juntos, que gobernemos juntos y con ustedes también. Que lo que se les ocurra, que realmente hagamos. Y además esto no puede ser un gobierno de 4 años, que no nos vuelva a pasar la misma de la vez pasada. Esto tiene que ser 3, 4, 5 gobiernos que tengan una buena gerencia. Ni hablemos del tema de la gerencia, porque es que yo empecé a gritar de los desastres que hemos tenido aquí. Digamos, yo estaba en Kazán trabajando hace como 1 año y medio, algo así, era como en diciembre del año 2013, cuando el alcalde Petro dijo que iba a hacer toda la estatización de las basuras, una empresa pública de basuras, ¿no? Y los señores en Rusia, Kazán, Tartastán, en Rusia, yo les contaba a los que lo estaban trabajando, y se morían de la risa, ¿no? Era una cosa asombrosa. Mire, volver una empresa recolectora de basuras pública, ¿no? Es lo más ineficiente que hay en el planeta. Un camión de esos sale por la mañana y llega por la tarde con otro motor, ¿no? Y ahí los vemos en las fotos del periódico, no me lo invento yo. Ahí hay cientos de camiones parados. Pero no solamente decimos hacer una empresa pública, sino que además la hacemos dentro de la empresa de acueducto, que es la empresa que tiene el factor prestacional más alto de Colombia, más alto que Ecopetrol. Bueno, y entonces la hacemos ahí, ¿no? Entonces reventamos el acueducto, reventamos todo, y yo creo que ahí es donde tenemos que tener, mire, incluso la eficiencia en el acueducto, por ejemplo, hablando de izquierda, no solamente recogen las basuras con empresas privadas en países como Francia. Ustedes saben que hoy tenemos, por ejemplo, en Francia un presidente de bastante izquierda. Lo que pasa es que en esos países tan importantes, aún alguien como François Hollande no logra acabar con el país, aunque hace lo posible. Entonces, porque ya hay instituciones fuertes, pero nuestros países no son tan fuertes para aguantar eso, ¿no? Entonces, pero allá, por ejemplo, las empresas, ustedes ven, hace un mes, ustedes vieron que ustedes que son empresarios y terminan en esos mundos, Empresas Públicas de Medellín compró Aguas de Antofagasta. Ustedes siguen en el periódico, una inversión de casi $1.000 millones en Chile. ¿Por qué compró Empresas Públicas de Medellín Aguas de Antofagasta? Pues porque produce utilidades, produce plata,
No solamente da agua, sino que es una empresa. ¿Qué tal una empresa como el acueducto? Semejante monopolio, que trae un agua tan espectacular como la que traemos nosotros de las montañas por gravedad, de chingadas, algo divino, así un agua que la podemos embotellar y es mucho mejor que las aguas que venden en botella, ¿no? Y la desbaratamos. Bueno, en Francia, ¿por qué menciono el caso de Hollande? Las empresas en Francia con presidentes socialistas, en Francia, en España, por ejemplo, son privadas. Hace décadas, y ni al señor Hollande se le pasó por la mente estatizar las empresas de acueducto. Se cotizan en la bolsa de París, en la bolsa de Barcelona, las aguas de Barcelona, que también, en fin, hay dos grandes empresas privadas. Yo no digo necesariamente, o por supuesto, que es que se vaya a privatizar la empresa de acueducto, pero simplemente lo que sí tenemos es que buscar la máxima eficiencia. La máxima eficiencia, porque si no, ese costo de ese ideologismo desgastado, trasnochado, izquierda 1950, que es que volver las empresas una empresa como las basuras de aseo, todos los bogotanos pagamos por ese chiste. Vamos a tener que pagar miles y miles de millones, ustedes y nosotros, por esas decisiones gerenciales desastrosas, ineficientes. Los contratos con los privados pueden ser muy malos, yo no digo que siempre sean buenos, pero tiene una ventaja, es que uno puede acabarlos, puede renovarlos, cambiarlos, subcontratar otros. En cambio, si ya tiene una empresa pública de esas, con unos sindicatos poderosísimos, etcétera, arreglar eso nos va a volver a costar decenas de miles de millones. Entonces yo los invito a que soñemos y además a que gerenciemos bien, para que volvamos a recuperar para Bogotá esa autoestima, esa confianza en nuestra capacidad, no solamente de soñar, sino de hacer realidad nuestros sueños. Muchas gracias.